La flota zapiriana flotaba en el espacio como dagas de plata, apuntando al corazón de la Tierra. El almirante Krigsbot observaba cómo el planeta azul giraba lentamente en su pantalla principal mientras sus largos dedos tamborileaban contra la silla de mando. 3 meses de observación y espera finalmente habían dado sus frutos. Todas las naves de guerra humanas habían desaparecido, librando batallas en sistemas estelares distantes contra las fuerzas del dominio. La Tierra permanecía sola y desprotegida, como una fruta madura esperando a ser recogida. Krigsbot chasqueó las mandíbulas con satisfacción. Los informes de inteligencia eran perfectos. La humanidad había enviado todas las naves capaces a luchar en la guerra que estaba destrozando media galaxia. Incluso sus plataformas de defensa orbital habían sido despojadas de armas y personal. Solo quedaban unas pocas lanchas patrulleras antiguas, tripuladas por humanos ancianos, demasiado débiles para luchar en batallas reales. El oficial táctico del almirante se acercó con los datos finales de reconocimiento. Señor, nuestros escáneres confirman capacidades defensivas mínimas. 3 naves patrulleras en órbita, todas con tecnología obsoleta. Las armas terrestres parecen limitarse a misiles convencionales y barreras energéticas alrededor de los principales centros de población. No hay señales de instalaciones militares avanzadas. Perfecto, dijo Krigsbot, con la voz llena de satisfacción de un depredador que ha acorralado a una presa fácil. Señalen a la flota. Comenzamos el asalto al amanecer, hora de la Tierra. Este mundo se rendirá en cuestión de horas, y el esfuerzo bélico humano colapsará sin su planeta natal para apoyarlos. Muy por debajo de la superficie terrestre, la doctora Lisa Morgan trabajaba sola en su laboratorio, enterrado en las profundidades de las montañas de Colorado. Las instalaciones se extendían kilómetros a través de cavernas naturales y túneles artificiales, llenos de equipo que oficialmente no existía. Durante 10 años, había dedicado su vida a la iniciativa de investigación de defensa, un proyecto que la mayoría creía que era solo ciencia teórica. Lisa se subió las gafas y revisó los conjuntos de transmisores cuánticos. Una vez más. Las enormes máquinas zumbaban silenciosamente en sus cámaras subterráneas, conectadas a instalaciones similares ocultas por todo el planeta. Cuando propuso el proyecto por primera vez, los líderes militares lo consideraron imposible. Cuando demostró que podía funcionar, lo consideraron innecesario. Ahora, con la flota humana dispersa en 17 zonas de guerra diferentes, su trabajo podría ser lo único que se interpusiera entre la Tierra y la destrucción. El laboratorio estaba casi vacío. La mayor parte de su equipo había sido reasignado a proyectos de investigación de primera línea, desarrollando mejores armas y blindaje para los soldados que luchaban lejos de casa. Solo quedaban 6 científicos, todos demasiado viejos o demasiado especializados para ser útiles en otro lugar. Mantenían el equipo y realizaban las pruebas diarias, pero ninguno esperaba realmente usar su creación para el propósito previsto. Lisa caminó por el pasillo principal, sus pasos resonaban en las paredes de piedra. Pasó por salas llenas de computadoras que podían procesar información más rápido que cualquier cosa que el público supiera que existía. Pasó junto a cámaras que contenían armas de energía capaces de perforar el blindaje de los acorazados. Lo más impresionante de todo eran los conjuntos de comunicación cuántica que podían enviar mensajes instantáneamente a cualquier distancia, conectando las defensas ocultas de la Tierra de formas que el enemigo jamás podría comprender ni interceptar. La historia oficial era que la instalación estudiaba física teórica y aplicaciones energéticas. La verdad era que la doctora Lisa Morgan y su equipo habían pasado una década convirtiendo la Tierra en algo que parecía indefenso, pero que podía defenderse con más fuerza que cualquier planeta del espacio conocido. En lo alto de la órbita, el capitán Hake Sullivan guiaba su nave de patrulla en otro barrido rutinario alrededor del perímetro de defensa exterior de la Tierra. La nave tenía 40 años y se mantenía en pie principalmente gracias a la suerte y a las piezas de repuesto. Su tripulación de 12 voluntarios incluía militares retirados demasiado mayores para el servicio de combate y civiles con afecciones médicas que les impedían servir en primera línea. La nave de Hake era una de las 3 únicas naves de patrulla que quedaban para proteger todo el planeta. Las demás estaban en peores condiciones que la suya. Sus armas estaban obsoletas, sus escudos eran débiles y sus sensores apenas podían detectar naves más allá de la órbita lunar. Para cualquier observador, representaban los últimos y patéticos vestigios de la otrora poderosa flota de defensa de la Tierra. Pero Hake Sullivan sabía algo que el enemigo desconocía. Oculto en el sistema de comunicaciones de su nave se encontraba un transmisor cuántico idéntico a los del laboratorio del Dr. Morgan. Si surgían problemas, su nave serviría como algo más que un simple sistema de alerta temprana.
Se convertiría en el detonante que despertaría las verdaderas defensas de la Tierra. Jake miró las estrellas y se preguntó cuánto tiempo los enemigos de la humanidad seguirían creyendo que la Tierra estaba indefensa. La guerra llevaba ya 3 años en curso, y cada mes traía nuevas batallas en sistemas distantes. El público creía que la Tierra estaba protegida únicamente por sus estaciones orbitales y naves de patrulla. No tenían ni idea de que su planeta estaba plagado de armas más avanzadas que cualquier otra en la flota humana. En Kansas, la coronel retirada de la Infantería de Marina Amy Patterson trabajaba en sus campos de trigo bajo el sol de la tarde. A sus 62 años, era demasiado mayor para el servicio militar activo, pero su mente se mantenía aguda y su determinación inquebrantable. Su granja parecía común desde fuera, solo otra propiedad familiar dedicada al cultivo de cosechas para el mercado local. Los visitantes nunca sospecharon que el sótano contenía equipos de comunicación capaces de coordinar operaciones defensivas en todo el continente. Amy había sido reclutada para la iniciativa de defensa hacía 15 años, cuando se retiró de la Infantería de Marina. El ejército necesitaba personas con experiencia en combate que pudieran operar de forma independiente y tomar decisiones rápidas bajo presión. También necesitaban personas que pudieran llevar una vida civil normal mientras mantenían en secreto las defensas ocultas de la Tierra. Su centro de mando en el sótano estaba conectado a docenas de instalaciones similares repartidas por Norteamérica. Soldados retirados, exoficiales de inteligencia y civiles cuidadosamente seleccionados mantenían la red que coordinaría la respuesta de la Tierra ante cualquier ataque. Llevaban vidas tranquilas como agricultores, comerciantes y pequeños empresarios, pero estaban listos para convertirse en la última línea de defensa de la Tierra en cualquier momento. Amy revisaba su equipo cada mañana y cada noche, tal como le habían enseñado. Los paneles de comunicación cuántica funcionaban a la perfección, conectándola con los centros de mando en Australia, Europa, Asia y África. Si la Tierra alguna vez se enfrentaba a una invasión, las defensas dispersas del planeta actuarían como una sola arma coordinada, guiadas por personas como ella, que habían pasado toda su vida adulta preparándose para esta posibilidad. La flota zapiriana completó sus preparativos finales mientras el sol de la Tierra se ponía sobre el Océano Pacífico. El almirante Krigsbot revisó sus planes de batalla por última vez, confiado en que el asalto venidero sería rápido y decisivo. 47 naves de guerra contra 3 lanchas patrulleras envejecidas y mínimas defensas terrestres. La batalla terminaría antes de que realmente comenzara. No tenía ni idea de que los defensores de la Tierra llevaban décadas esperando este momento, listos para mostrarle a la galaxia lo que sucedía cuando alguien confundía la preparación con la debilidad. El ataque comenzó al amanecer sobre el Océano Pacífico. El almirante Krigsbot, de pie en su puente de mando, observó cómo 47 naves de guerra zapiranas descendían del hiperespacio en perfecta formación. Sus cascos plateados brillaban contra la negrura del espacio al tomar posiciones alrededor de la órbita terrestre. Cada nave era una obra maestra de ingeniería alienígena, armada con armas capaces de reducir los continentes a cenizas y protegida por escudos infalibles en combate. Krigsbot activó sus sistemas de comunicación y transmitió su mensaje a todas las frecuencias utilizadas por los humanos. Sus palabras fueron traducidas a docenas de idiomas terrestres y enviadas a todas las redes de radio, televisión y computadoras del planeta. Habitantes de la Tierra, están rodeados y superados en armamento. Sus fuerzas militares están dispersas en campos de batalla distantes y no pueden ayudarlos. Ríndanse incondicionalmente en 6 horas o comenzaremos el bombardeo orbital de sus ciudades. Esta es su única advertencia. El almirante esperaba pánico y una rendición inmediata. En cambio, recibió algo completamente distinto. El capitán Jake Sullivan estaba completando su patrulla matutina cuando la flota enemiga apareció en sus sensores. El equipo de detección de su antigua nave apenas logró registrar las enormes naves alienígenas antes de que comenzaran a moverse hacia posiciones de ataque. Jake sabía que su patrulla no podía luchar ni contra una sola de esas naves de guerra, y mucho menos contra 47. Pero también sabía que su verdadero trabajo no era luchar. Su trabajo era enviar un mensaje. Los dedos de Jake se movieron rápidamente por su consola de comunicaciones, activando el transmisor cuántico oculto en el interior de su nave. El dispositivo se conectó instantáneamente a transmisores similares dispersos por la superficie de la Tierra, enviando una señal codificada que viajaba más rápido que la luz y no podía ser interceptada ni bloqueada. El mensaje era breve y simple, pero todos los que lo recibieron sabían exactamente lo que significaba. Protocolo de Defensa Terrestre 7. Todas las estaciones, todos los civiles, implementenlo de inmediato.
El primer rayo de energía zapiriano impactó la nave de Jake 3 segundos después de que terminara de transmitir. La antigua patrulla explotó en un destello de luz blanca, llevándose consigo a Jake y a su tripulación de 12 valientes voluntarios. Pero su sacrificio ya había cumplido su propósito. Las defensas ocultas de la Tierra estaban ahora plenamente activas. La coronel Amy Patterson estaba tomando café en la cocina de su granja cuando el mensaje de Jake llegó a su centro de mando en el sótano. Llevaba 15 años esperando esta señal, realizando simulacros y probando equipos. Pero nunca creyó realmente que llegaría ese día. Ahora que había llegado, su entrenamiento tomó las riendas por completo. Amy corrió al sótano y activó todos los sistemas de comunicación del centro de mando oculto. Sus dedos recorrieron los teclados que conectaban con redes enterradas bajo granjas, ocultas en minas desmanteladas y camufladas como torres de telefonía móvil. En cuestión de minutos, estaba en contacto directo con centros de mando similares en 43 países de todo el mundo. La red global de defensa, que la mayoría creía solo una teoría conspirativa, estaba ahora plenamente operativa. Todos los oficiales militares retirados reclutados para el programa recibieron los códigos de activación de Amy. Cada instalación, cuidadosamente oculta, comenzó a activar armas que habían estado esperando en silencio durante décadas. Cada instalación civil aparentemente inocente reveló su verdadero propósito como parte del sistema defensivo secreto de la Tierra. La voz de Amy resonó por canales seguros mientras coordinaba la respuesta. Base Fénix, aquí el comando Omestead, ejecuten el protocolo 7 inmediatamente. Todas las instalaciones defensivas están ahora libres de armas. Repito, todas las armas están libres para atacar objetivos hostiles. Confirmaciones similares llegaron de todo el mundo. Las instalaciones del interior de Australia estaban en línea. Las bases en zonas silvestres de Canadá se estaban activando. Los centros de mando siberianos rastreaban los movimientos del enemigo. El planeta que parecía indefenso revelaba su verdadera naturaleza como el mundo más fuertemente fortificado del espacio conocido. La DRA. Lisa Morgan se encontraba en su laboratorio cuando comenzó el ataque. Observó cómo sus sistemas de comunicación cuántica cobraban vida con señales provenientes de todo el mundo. Durante 10 años, había desarrollado y probado estos sistemas, pero nunca los había visto funcionar a plena capacidad durante una emergencia real. El lugar era a la vez aterrador y hermoso. Sus instalaciones subterráneas se convirtieron en el centro neurálgico de la respuesta de la Tierra. Los transmisores cuánticos que conectaban instalaciones defensivas en 6 continentes permitían la coordinación instantánea entre sistemas de armas a miles de kilómetros de distancia. Las lecturas de energía se dispararon cuando las instalaciones que habían permanecido inactivas durante años volvieron a estar en funcionamiento. Las barreras defensivas se activaron alrededor de las principales ciudades. Las plataformas de armas ocultas bajo la superficie del océano comenzaron a ascender a la superficie. Lisa activó sus propios sistemas y envió informes de estado a los centros de mando de todo el mundo. El proyecto más secreto de su laboratorio finalmente estaba listo para su primera prueba real. La red de defensa planetaria que había diseñado durante una década estaba a punto de demostrar si la Tierra podía defenderse de una fuerza enemiga superior. La flota zapiriana detectó el repentino estallido de actividad de comunicación en la superficie terrestre, pero sus computadoras de traducción no pudieron decodificar los mensajes. Las señales utilizaban un antiguo cifrado militar humano que parecía aleatorio y carente de sentido. El almirante Krigsbot las descartó como comunicaciones de pánico de una población asustada. Ya había visto esto antes durante la conquista de otros mundos. Las especies primitivas siempre aumentaban sus comunicaciones al enfrentarse a tecnología superior. El almirante ordenó a su flota que iniciara los primeros bombardeos. 6 naves de guerra se posicionaron sobre los principales centros de población de la Tierra y cargaron sus armas principales. Los Ángeles, Sídney, Ciudad de México, Londres, Tokio y Nueva York fueron seleccionados como los primeros objetivos. La destrucción de estas ciudades demostraría el poder ceiriano y obligaría a la rendición inmediata. El primer bombardeo de plasma convirtió el centro de Los Ángeles en un cráter de vidrio fundido y metal retorcido. El rayo era tan caliente que vaporizó todo en un radio de 5 metros y provocó incendios visibles desde la órbita. El puerto de Sídney se desintegró bajo el efecto de armas de energía dirigida que convertían el agua de mar en vapor sobrecalentado. Ciudad de México simplemente desapareció en un destello de luz blanca visible desde el espacio. Pero incluso mientras estas ciudades morían, algo más sucedía en la superficie terrestre. En el desierto de Nevada,
paneles camuflados comenzaron a deslizarse de lo que parecían formaciones rocosas naturales. Enormes baterías de armas surgieron de búnkeres subterráneos, con sus sistemas de puntería fijados en la flota zapiriana en órbita. Instalaciones similares despertaron en lugares que el enemigo nunca se había molestado en explorar con atención. El planeta que parecía indefenso estaba mostrando los dientes, y el almirante Krigsbot estaba a punto de aprender que las apariencias engañan cuando se trata de humanos. La primera señal de que la Tierra no estaba indefensa llegó del desierto de Nevada. El almirante Krigsbot aún se felicitaba por el exitoso bombardeo de Los Ángeles cuando sus sensores detectaron lecturas de energía masivas en lo que sus exploradores habían reportado como un páramo vacío. Al principio, las lecturas carecían de sentido. Ninguna civilización podía ocultar armas tan poderosas en terreno natural sin dejar rastros evidentes. Entonces, los paneles camuflados se deslizaron de lo que parecían formaciones rocosas comunes. Baterías de armas del tamaño de rascacielos se alzaban desde búnkeres subterráneos que habían sido invisibles para los escáneres zapirianos. Los sistemas de puntería fijaron su flota con una precisión que superaba cualquier valor en las bases de datos de la Confederación Galáctica. No se trataba de armas humanas primitivas. Eran dispositivos que utilizaban tecnología más avanzada que la suya. Instalaciones similares se revelaban sobre la superficie terrestre. El interior australiano estalló con bases ocultas que habían sido camufladas como operaciones mineras. La naturaleza canadiense mostró plataformas de armas camufladas como estaciones de investigación. La tundra siberiana se abrió para revelar silos de misiles que podrían haber destruido sistemas estelares enteros. Cada continente estaba repleto de sistemas defensivos que habían estado esperando en silencio este momento. La coronel Amy Patterson coordinó la respuesta desde su centro de mando en el sótano mientras las explosiones sacudían su granja. La red global de defensa que los políticos habían descartado como fantasía paranoica finalmente mostraba su verdadero poder. Cada silo de misiles abandonado había sido convertido en secreto en una plataforma de armas. Cada base militar desmantelada había sido reconstruida como una fortaleza oculta. Cada instalación civil, desde las estaciones de investigación árticas hasta las plataformas oceánicas profundas, revelaba su verdadero propósito como parte del sistema de defensa secreto de la Tierra. La voz de Amy resonó a través de canales seguros mientras daba órdenes a las instalaciones alrededor del mundo B. A todas las estaciones, aquí el comando Omestead. La flota enemiga está en formación orbital estándar de ataque. Comiencen la respuesta coordinada. Disparen cuando estén listos. La respuesta fue inmediata y devastadora. Rayos de energía se alzaron desde la superficie de la Tierra, impactando a las naves de guerra zapirianas con una potencia que sus escudos no pudieron absorber. El primer cañón de pulso electromagnético disparó desde debajo del lago superior, enviando un rayo concentrado que inutilizó 6 naves alienígenas en segundos. Sus sistemas electrónicos simplemente se apagaron, dejándolos flotando indefensos en el espacio como peces de metal inertes. La DRA. Lisa Morgan observó desde su laboratorio subterráneo cómo el trabajo de su vida finalmente demostraba su valía. El sistema de comunicación cuántica que conectaba las defensas ocultas de la Tierra funcionaba a la perfección, permitiendo una coordinación instantánea entre armas separadas por continentes. Cuando las plataformas orbitales se rebelaron, disfrazadas de satélites de comunicación durante décadas, atacaron con una precisión de microcondensación. Los dedos de Lisa danzaban sobre sus paneles de control mientras gestionaba los flujos de datos entre instalaciones de todo el mundo. La red de defensa planetaria operaba a plena capacidad por primera vez, y los resultados superaron incluso sus proyecciones más optimistas. Las lecturas de energía de todo el planeta mostraban que las armas ocultas de la Tierra funcionaban exactamente como estaban diseñadas. El planeta contraatacaba con la furia de un mundo que se había preparado para este momento durante 30 años. El almirante Krigsbot observaba sus despliegues tácticos con creciente horror. La mitad de su flota ya estaba destruida o inutilizada, y cada minuto aparecían más instalaciones terrestres. Sus informes de inteligencia habían sido catastróficamente erróneos. La humanidad no había dejado su mundo natal indefenso. Habían convertido su planeta en la posición más fortificada del espacio conocido. El oficial táctico del almirante se acercó con informes de daños que empeoraban minuto a minuto. Señor, hemos perdido 23 naves y 6 más informan. Daños críticos. Las armas enemigas utilizan tecnología que no reconocemos. Nuestros escudos son ineficaces contra sus rayos de energía, y sus sistemas de puntería son más precisos que cualquier cosa en nuestras bases de datos.
Krigsbot observó cómo otro grupo de sus naves de guerra moría bajo el fuego concentrado de armas que no deberían haber existido. Los conjuntos de haces de partículas, camuflados como radiotelescopios, perforaban el blindaje zapiriano como si fuera de papel. Los manipuladores gravitacionales creaban distorsiones espaciotemporales que aplastaban sus naves como latas vacías. Cada arma que la Tierra revelaba era más avanzada que cualquier cosa que su civilización hubiera desarrollado jamás. Lo peor era que los humanos ni siquiera estaban utilizando toda su fuerza. Las lecturas de los sensores mostraban docenas de instalaciones adicionales que seguían en funcionamiento en todo el mundo. Bases ocultas y cordilleras abrían puertas blindadas que habían estado selladas durante décadas. Plataformas oceánicas se elevaban desde profundidades que los escáneres zapirianos nunca se habían molestado en explorar. El planeta, que parecía indefenso, se mostraba armado con armas que superaban los temores más descabellados de cualquier estratega militar. El sistema de comunicación del coronel Zoe Patterson mostraba instalaciones aliadas que se conectaban a mayor velocidad de la que ella podía rastrearlas. La red de defensa global incluía no solo instalaciones militares obvias, sino también instalaciones civiles diseñadas con propósitos secundarios ocultos, centrales eléctricas que podían redirigir su producción hacia armas de energía masiva, túneles de transporte que ocultaban sistemas de lanzamiento de misiles, e incluso algunos edificios de apartamentos civiles contaban con instalaciones en sus azoteas capaces de destruir naves espaciales en órbita. La coronel retirada de la Marina sintió una profunda satisfacción al observar cómo se revelaban las verdaderas defensas de la Tierra. Todos los políticos que habían calificado la iniciativa de defensa de innecesaria estaban viendo los resultados de 30 años de cuidadosa preparación. Cada liderazgo militar. Der, que había descartado el proyecto como teórico, observaba cómo salvaba su mundo natal. La Tierra había pasado décadas aparentando debilidad mientras construía el sistema de defensa planetaria más sólido de la historia galáctica. Los conjuntos cuánticos de la Dra. Morgan procesaban datos de coordinación de más de 200 instalaciones activas. El número seguía creciendo a medida que más instalaciones ocultas se revelaban y se unían a la red defensiva. Sus sistemas gestionaban los datos de objetivos, la distribución de energía y la coordinación táctica de una red de defensa que abarcaba todo el planeta. La tecnología que había desarrollado en un aislamiento teórico estaba demostrando su eficacia en la batalla más importante de la historia de la humanidad. La flota zapiriana se encontraba atrapada en una jaula de devastadora potencia de fuego. Cada dirección que giraban los llevaba a ser atacados por armas que nunca antes habían visto. El almirante Krigsbot se dio cuenta de que su inteligencia perfecta había pasado por alto el hecho más importante de la humanidad. No solo construyeron ejércitos para defender sus mundos. Los convirtieron en armas que podían defenderse a sí mismos. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla en la historia galáctica. El propio planeta Tierra parecía cobrar vida con armas que desafiaban todas las leyes conocidas de la guerra. El almirante Krigsbot observaba cómo sus naves restantes luchaban contra sistemas defensivos que convertían la física en un arma y convertían el espacio mismo en hostil para su flota. Los manipuladores gravitacionales eran los peores. Instalaciones ocultas en cordilleras a lo largo de 6 continentes creaban distorsiones espaciotemporales localizadas que aplastaban las naves ceerianas como latas vacías. La tecnología era imposible según todo lo que la Confederación Galáctica sabía de ciencia, pero la imposibilidad no impidió que las naves Krigsbot se comprimieran en bolas de metal retorcido. Naves de guerra enteras simplemente colapsaron sobre sí mismas mientras campos gravitatorios 10 veces más fuertes que las fuerzas naturales las expulsaban de la existencia. La voz de la coronel Amy Patterson resonó por los canales militares de todo el mundo mientras coordinaba la respuesta de la humanidad. Su centro de mando en el sótano se había convertido en el centro neurálgico de la operación militar más compleja de la historia de la humanidad. Soldados retirados que cultivaban hortalizas y criaban ganado dirigían ahora ataques orbitales con una precisión que superaba cualquier logro de las fuerzas militares en activo. La red de defensa global operaba con una eficiencia que sorprendió incluso a sus creadores. Amy observó cómo sus pantallas tácticas mostraban instalaciones aliadas que se revelaban más rápido de lo que las naves enemigas podían atacarlas. Cada vez que los zapirianos creían haber identificado todas las defensas de la Tierra, aparecían nuevas armas de lugares que deberían haber sido imposibles de fortificar. Instalaciones submarinas surgían de fosas oceánicas supuestamente demasiado profundas para su construcción. Bases árticas emergían de capas de hielo que las habían ocultado durante décadas. Instalaciones desérticas, camufladas como formaciones rocosas naturales, abrieron fuego con armas capaces de perforar cualquier armadura conocida. La coordinación entre las defensas dispersas de la Tierra era perfecta.
Los sistemas de comunicación cuántica de la doctora Lisa Morgan permitían que instalaciones separadas por continentes trabajaran juntas con una precisión de hasta nanómetros. Cuando las armas de rayos de partículas se disparaban desde Australia, los manipuladores gravitacionales en Canadá creaban campos de distorsión que guiaban los rayos de energía hacia sus objetivos con una precisión imposible. Cuando las baterías de misiles se lanzaban desde silos subterráneos, las plataformas orbitales camufladas como satélites de comunicación proporcionaban datos de orientación que aseguraban que cada disparo diera en el blanco. La DRA. Morgan trabajaba frenéticamente en su laboratorio subterráneo mientras sus transmisores cuánticos procesaban datos de coordinación para instalaciones que se revelaban a cada minuto. Sus sistemas gestionaban la información de orientación, los calendarios de distribución de energía y la coordinación táctica para una red de defensa más grande y compleja de lo que ella había imaginado al comenzar el proyecto. La investigación teórica que los políticos habían descartado como un desperdicio de dinero ahora estaba salvando a toda su civilización. Las armas más impresionantes eran las que utilizaban tecnología alienígena capturada. 30 años de investigación secreta sobre equipo enemigo habían permitido a los científicos humanos desarrollar sistemas defensivos que superaban cualquier cosa en los arsenales de la Confederación Galáctica. Las armas de energía, obtenidas mediante ingeniería inversa a partir de dispositivos enemigos capturados, podían penetrar los escudos tiranos como si no existieran. Los generadores de escudos, basados en diseños alienígenas, creaban barreras protectoras alrededor de las ciudades de la Tierra que podían absorber el bombardeo orbital sin sufrir daños. El almirante Krigsbot se encontró al mando de una flota que estaba siendo sistemáticamente destruida por armas. Su civilización nunca se había encontrado con ellas. Sus 47 naves de guerra se habían reducido a 12 naves operativas y más eran inutilizadas cada pocos minutos. Los humanos no solo se defendían. Estaban demostrando tecnología. Una superioridad tecnológica que hacía que su flota pareciera un juguete primitivo. El almirante oficial científico se acercó con lecturas que no tenían sentido según la física conocida. Señor, los humanos están usando manipulación gravitacional, generadores de campos cuánticos y matrices de haces de partículas que superan nuestra tecnología por siglos. Sus instalaciones defensivas parecen estar alimentadas por fuentes de energía que no podemos identificar. Algunas de sus armas están creando efectos que nuestras computadoras clasifican como imposibles. Krigsbot observó las pantallas tácticas que mostraban cómo su flota estaba siendo destrozada por un planeta que se suponía indefenso. Todos los informes de inteligencia habían sido erróneos. Todas las suposiciones sobre la capacidad militar humana habían sido falsas. La Tierra no solo estaba defendida por armas ocultas. Estaba armada con tecnología que superaba todo lo que su civilización había desarrollado en miles de años de conquista galáctica. Lo peor era que los humanos aún no estaban utilizando toda su fuerza. Las lecturas de los sensores mostraban que se seguían activando instalaciones adicionales en todo el mundo. Complejos subterráneos que se extendían por cientos de kilómetros abrían puertas blindadas que habían permanecido selladas durante décadas. Plataformas oceánicas se elevaban desde profundidades que los escáneres zapirianos jamás habían podido penetrar. Instalaciones montañosas revelaban conjuntos de armas que podrían haber destruido sistemas solares enteros. La coronel Patterson coordinó la fase final del contraataque terrestre desde el sótano de su granja. La red global de defensa operaba a su máxima capacidad con más de 300 instalaciones activas trabajando juntas como una sola arma planetaria. Todos los oficiales militares retirados reclutados para el programa demostraban que la experiencia y la preparación podían superar la superioridad numérica y tecnológica. El equipo de comunicaciones de AMI mostraba informes de estado de instalaciones que abarcaban todos los continentes y océanos de la Tierra. Las centrales eléctricas que suministraban electricidad a las principales ciudades redirigían su producción hacia armas de energía masiva. Los sistemas de transporte que gestionan el tráfico civil revelaban lanzamisiles ocultos. Incluso algunas zonas residenciales contenían instalaciones defensivas que habían permanecido ocultas como edificios comunes durante décadas. El planeta que parecía indefenso mostraba a la galaxia lo que sucedía cuando una civilización entera se preparaba para la guerra manteniendo la apariencia de paz. La Tierra había pasado 30 años construyendo el sistema defensivo más avanzado del espacio conocido, fingiendo ser vulnerable e inofensiva. El engaño había funcionado a la perfección, y ahora los zapirianos pagaban el precio por creer en sus propios informes de inteligencia. Las matrices cuánticas de la doctora Morgan procesaban datos de orientación para armas que revelaban capacidades que superaban cualquier especificación original del proyecto.
La red defensiva operaba con una eficiencia que superaba sus modelos informáticos más optimistas. La Tierra no solo luchaba contra la invasión. Demostraba que la humanidad había aprendido a convertir su mundo entero en un arma capaz de defenderse de cualquier amenaza que la galaxia pudiera producir. Mientras las naves zapirianas supervivientes intentaban escapar al hiperespacio, descubrieron que los defensores de la Tierra también se habían preparado para esta posibilidad. Generadores de gravedad ocultos, camuflados como estaciones de investigación, creaban enormes distorsiones espaciotemporales alrededor del planeta, impidiendo viajes más rápidos que la luz en una esfera que se extendía más allá de la órbita lunar. La flota alienígena estaba atrapada en una jaula de espacio-tiempo retorcido, sin ningún lugar a donde escapar ni forma de pedir ayuda. El almirante Krigsbot observaba sus pantallas de navegación con incredulidad. Sus naves no podían entrar en el hiperespacio, ni enviar mensajes al mando de la flota zapiriana, ni siquiera retirarse más allá del perímetro de defensa orbital de la Tierra. Los humanos no solo se habían preparado para combatir una invasión. Habían planeado capturar o destruir cualquier fuerza enemiga que se atreviera a atacar su mundo natal. Las 12 naves restantes del almirante estaban rodeadas de instalaciones defensivas que seguían apareciendo desde escondites imposibles. Plataformas de armas se alzaban desde los fondos oceánicos de todos los continentes. Baterías de artillería emergían de casquetes polares que deberían haber sido demasiado inestables para su construcción. Incluso el cinturón de asteroides mostraba señales de instalaciones humanas que habían estado camufladas como rocas espaciales naturales durante décadas. La última transmisión de la coronel Amy Patterson a la flota zaperiana se emitió en todas las frecuencias, se tradujo a todos los idiomas galácticos conocidos y se envió con suficiente potencia para alcanzar los puestos de escucha en todos los sistemas estelares locales. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había pasado toda su vida adulta preparándose para este preciso momento. Atención, flota zaperiana. Les habla la coronel Amy Patterson de la Red de Defensa de la Tierra. Vinieron aquí creyendo que éramos débiles porque nuestras naves militares libraban batallas lejos de casa. Pensaron que nuestro planeta estaba indefenso porque sus flotas estaban dispersas por sistemas estelares distantes. Se equivocaron en todo. Amy hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de continuar con el mensaje que cambiaría para siempre la percepción de la humanidad en la galaxia. Enviamos nuestras flotas lejos, no porque no pudiéramos defender la Tierra, sino porque la Tierra no necesita defensa de amenazas externas. Nuestro mundo natal es nuestra defensa. Cada montaña, cada océano, cada continente ha estado preparado para contraatacar a cualquiera lo suficientemente insensato como para atacarnos. La transmisión continuó mientras Amy describía exactamente lo que habían encontrado los zapirianos. Se han enfrentado a menos de la mitad de nuestros sistemas de defensa planetaria, y esos sistemas destruyeron la mayor parte de su flota en cuestión de horas. Nuestra tecnología armamentística supera a la suya por generaciones. Nuestros sistemas de coordinación nos permiten luchar como una sola fuerza unificada. Nuestra preparación abarca 3 décadas de mejora y expansión continuas. Las instalaciones de la doctora Lisa Morgan comenzaron a transmitir el registro completo de la batalla a cada rincón de la galaxia a través de estaciones de retransmisión cuántica que habían estado ocultas en docenas de sistemas estelares. La transmisión incluía grabaciones detalladas de naves de guerra Zapirion destruidas por armas que no podían comprender, análisis tácticos de cómo las defensas de la Tierra habían operado con una coordinación imposible y lecturas de energía que demostraban que la tecnología humana superaba cualquier dato en las bases de datos de la Confederación Galáctica. Los transmisores cuánticos que el Dr. Morgan había desarrollado durante 10 años cumplían ahora su propósito final como instrumentos de guerra psicológica. En cuestión de horas, todas las grandes civilizaciones de la galaxia serían testigos de lo que le sucedía a las fuerzas militares que atacaban el planeta natal de la humanidad. Las grabaciones serían estudiadas en los ejércitos durante generaciones. Pero la lección era tan simple que cualquier especie la comprendería. La Tierra no era un objetivo. Era una fortaleza capaz de destruir cualquier flota que se acercara con intenciones hostiles. El almirante Krigsbot recibió las condiciones del coronel Patterson para permitir que sus naves supervivientes abandonaran el sistema solar. Las condiciones no eran las que esperaba de una especie que la Confederación Galáctica había tachado de primitiva y agresiva. Los humanos le ofrecían la oportunidad de retirarse con las naves que le quedaban. Pero querían algo a cambio que valiera más que una victoria militar. Almirante Krigsbot, le quedan 12 naves de su fuerza original de 47 naves de guerra. Podríamos destruirlas con la misma facilidad con la que destruimos las demás, pero preferimos enviar un mensaje en lugar de simplemente eliminar las amenazas. Puede abandonar nuestro sistema solar con sus naves supervivientes,
pero llevará información que debe transmitirse a todas las fuerzas militares de la galaxia. El mensaje que el coronel Patterson quería que los zapirianos llevaran fue cuidadosamente elaborado para prevenir futuros ataques y evitar conflictos innecesarios con especies que no tenían intenciones hostiles hacia la humanidad. Cuéntele a la galaxia lo que aprendió hoy. Dígales que las flotas militares de la humanidad son nuestra espada, dispuestas a librar batallas donde quiera que se las necesite. Pero la Tierra misma es nuestro escudo y nuestra fortaleza, protegida por armas y defensas que superan cualquier cosa que haya encontrado jamás. La voz de Amy continuó con la advertencia que transformaría la política galáctica durante las próximas décadas. Acogemos con agrado el contacto pacífico con cualquier civilización que se acerque a nosotros con amistad y respeto. Nos complace participar en el comercio, el intercambio cultural y la investigación cooperativa con especies que comparten nuestros valores. Pero quienes lleguen a nuestro planeta natal como conquistadores no solo se enfrentarán a las fuerzas militares de la humanidad. Se enfrentarán a todo nuestro planeta, armados con armas inimaginables y defendidos por personas que han dedicado toda su vida a prepararse para proteger su hogar. A los supervivientes zapirianos se les permitió reparar sus naves con materiales proporcionados por las instalaciones industriales de la Tierra. Los humanos querían asegurarse de que el almirante Krigsbot pudiera llegar al espacio zapiriano y entregar su mensaje al mando militar. Las grabaciones de la batalla, las especificaciones técnicas de las capacidades defensivas de la Tierra y la demostración de la superioridad tecnológica humana debían alcanzar a todos los enemigos potenciales de la galaxia. Mientras las 12 naves de guerra zapirianas restantes se alejaban lentamente del sistema solar, sus sensores detectaron nuevas instalaciones de armas que surgían de la superficie terrestre incluso al partir. El planeta que parecía indefenso seguía revelando sistemas defensivos que habían permanecido ocultos durante décadas. Cada escaneo mostraba nuevas instalaciones encendiéndose, nuevas fuentes de energía en funcionamiento y redes defensivas que expandían su cobertura. La galaxia aprendería que el secreto de la Tierra nunca había sido la debilidad militar. La mayor fortaleza de la humanidad residía en parecer vulnerable mientras se preparaba para los peores escenarios. Las defensas del planeta natal estaban diseñadas no solo para repeler la invasión, sino para demostrar que atacar la Tierra era la mejor opción. Fue un error catastrófico que cualquier civilización pudiera cometer. El planeta había vuelto a su pacífica rutina. Pero ahora toda la galaxia sabía la verdad. Habían creído que la Tierra estaba indefensa y se habían equivocado muchísimo en todo.